Hola, ya se van uniendo algunas personas. Hola, 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 ¿cómo están? hola, Hola, Buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿qué tal? hola. Hola a todos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos que se terminen de unir algunas personas que están ingresando. Súper bueno. Mientras tanto, saludarles a todos, todas, todes. Igual que la vez pasada, tenemos una alta convocatoria. Así que bueno, muchas gracias por unirse a la clase de hoy de la U Socioambiental 2025, esta vez, ¿cierto?, en el curso Salares y Minería del Litio, Biodiversidad y Marco Legal. Eh, Nada, agradecerles nuevamente, una excelente convocatoria. Siguen entrando algunas personas. Mientras tanto, recordarles, si es que pueden, quienes puedan mantener sus cámaras prendidas mejor, así también los profesores se sienten más acompañados, ¿cierto?, en esta sesión virtual. Quienes no puedan, no hay problema, ¿cierto?, mantener la cámara apagada. Y recordarles también que pongan su nombre en su usuario de Zoom. ¿Ya? Esto es como para poder llevar registro de la asistencia. No es necesario que lo pongan en el chat, pero sí que utilicen el nombre con el que se inscribieron al curso como su usuario de Zoom, así nosotros podemos llevar registro, ¿cierto? De quienes asistieron la clase de hoy. Así que bueno, dicho eso, agradecerles nuevamente por su interés, ¿cierto?, en el curso, darles la bienvenida y agradecer también a Cristina y a Carlos, que son los docentes de este curso, que ha salido increíble. Así que bueno, esta ya es la penúltima clase, si no me equivoco. Sí. Así que bueno, sin más, en razón del tiempo, les dejo el micrófono, Cristina. Ya. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Disculpa, estoy un poquito resfriada, es que Buenas no puedo tardes. hablar muy fuerte. Eh, Vamos a partir primero leyendo algunas preguntas que quedaron pendientes de la clase anterior y luego yo le daré el paso a Carlos, ¿cierto? Que va a partir con esta tercera clase que son ya temáticas más bien del ámbito legal y también minero. Y como saben, la siguiente clase ya es la última, así que también para que vayan pensando, si es que se les quedan preguntas en el tintero, ahí tienen una nueva oportunidad para poder hacerla. Ya, mira, vamos a seguir la misma temática que la vez pasada, o sea, entre en medio de la presentación vamos a hacer una pausa para leer las preguntas que se hayan acumulado, para no tener que después leer tantas. Y también así al expositor le permite un poco de descanso. Y al final también vamos, según como vayamos en el tiempo, ¿cierto? Vamos a leer las preguntas que queden, o si no, nuevamente las leemos en la siguiente sesión. Ya, vamos a partir por una que dice, ¿existe algún paper de caracterización química de los salares? Bueno, también en el Drive que está compartido, hay una carpeta justamente sobre hidrogeoquímica y ahí hay muchos trabajos, pero esencialmente yo les recomiendo, si es que nunca han leído del tema, referirse a un paper de Researcher, François Researcher 2003, donde ahí está contenida la información química de las aguas de salares de más o menos 56 sistemas acuáticos altoandinos. Y es un buen punto de partida para entender esta variabilidad. Está escrito desde el punto de vista hidrogeoquímico, pero creo que es entendible también para general. Después, hubo unas preguntas o comentarios sobre las tierras de diatomeas, que yo mencioné las diatomeas. Bueno, efectivamente las tierras de diatomeas son diatomeas, porque las diatomeas son organismos, bueno, microalgas, ¿cierto?
que antiguamente, ¿cierto? Han vivido en distintas cuencas. De hecho, se usa mucho la tierra diatomea o las diatomeas como un marcador geológico para ver la edad de los distintos estratos de algunos lugares. Así que la tierra diatomea efectivamente es usada. No necesariamente es obtenida desde salares directamente, pero sí podría ser. También alguien preguntó si la cianobacteria, diatomea u otro microorganismo se usa como indicador de salud del ecosistema. Bueno, las microalgas sí. Está bien establecido, digamos, el estudio de las microalgas que incluye cianobacterias en la práctica y diatomeas y algas verdes y otras para poder ver, por ejemplo, índices de eutroficación. Hay algunas especies que pueden ser bioindicadoras, pero los microorganismos procariontes en realidad no. Así como, como establecido en una guía, no, eso no está todavía. Yo creo que es algo que hay que avanzar. Alguien preguntó también si se había podido aislar Thiobacillus ferrooxidans, que es una bacteria muy conocida porque participa del proceso de biolixiviación de cobre. Pero es una bacteria que crece a pH ácido, así que es muy poco probable que se pueda aislar desde un salar, probablemente tal, porque los pH de los salares son sobre 7, 8, 9. El salar de Gorbea y Ignorado son los únicos salares ácidos que tienen pH más o menos 2, 3, incluso más bajo. Ahí quizá probablemente se ha podido aislar. Pero sí en otros ecosistemas efímeros que hay en el altiplano a veces mezclado con minas de azufre, sí se ha podido aislar Acetobacillus ferriborans, que es similar. Ay, yo vi que quizás estaba Sergio Barahona, que él fue quien hizo ese trabajo. Y es muy interesante esa bacteria porque hace este proceso, pero en condiciones en temperaturas frías. También alguien preguntó sobre la simbiosis que pueden existir entre las plantas y las bacterias fijadoras de nitrógeno en los salares. Y efectivamente hay una planta acuática, una macrófita, que se llama sola, que es muy común en los bofedales, crece en la superficie y claro, y tiene unas raíces acuáticas muy largas y ahí se han encontrado también bacterias fijadoras de nitrógeno. Además del nostoc, como ya les mencioné, o sea, hay mucha fijación de nitrógeno en los salares asociado también a las plantas. También alguien preguntó sobre los líquenes, cómo pueden crecer los líquenes si están secos. Bueno, justamente la simbiosis del un líquen, una simbiosis, ¿cierto? Una cianobacteria y un hongo, genera microhábitats donde se guarda o se queda más húmedo que en otros lugares y ahí es donde el hongo puede crecer en mejores condiciones. O sea, generalmente esta agua está relacionada con la camanchaca o con la nubosidad o simplemente la lluvia, si es que está en el altiplano, en las rocas sobre todo. Em, son muchas preguntas, así que voy a ir muy rápido para no quitarle tanto tiempo a Carlos. Alguien preguntó también sobre aislar bacterias. Bueno, eso depende de la pregunta que ustedes tengan, que buscan aislar, porque el rango de variabilidad de crecimiento de las bacterias de salar es muy alto. Pueden encontrar unas que crecen sin sal, otras que crecen con o ser hipersalinas. Así que va a depender de nuevo de la pregunta que tengan. Sobre Surire también se preguntó. Bueno, hay varios estudios microbianos, pero hechos en las termas de Polloquere, más que en el salar mismo. Hay algunos estudios, pero son muy pocos. Sobre los virus también, los virus infectan a todas las especies, no solamente a las bacterias, también a otros virus, arquea, eucarionte, hongos, obviamente también animales, y eso también está presente en los salares. Em, y se tiene que estudiar a través principalmente de microscopía, pero también con ultrafiltración, porque los virus son muy pequeñitos, hay que concentrarlos, y eso se estudia con metagenómica, con genómica. Alguien preguntó sobre el impacto de la reinyección de salmuera, que algo también nos referimos en la primera clase a este tema. Eh, los impactos no están bien determinados porque no había tanto trabajo, digamos, científico específico al respecto. Sin embargo, por el principio precautorio sí se puede discernir que podría existir impactos impredecibles en realidad tanto por temas físicos como la reinyección misma, o sea, la fuerza con que esa agua se incorpora a la cuenca, pero también por los temas químicos, ya que
probablemente no son aguas idénticas, por lo tanto pueden ocasionar cambios físico-químicos en el agua y también biológicos. O sea, hay mucho que investigar respecto a ese tema. No es inocuo y no necesariamente porque no evapora agua, es ambientalmente amigable, como muchas veces se dice. O sea, igual hay que ver la complejidad también de esta temática. Alguien también señaló que deberían los salares tener una protección especial debido a que ahí hay especies que están protegidas como los flamencos y efectivamente los salares deberían tener una protección especial. Alguien también menciona sobre las megabacterias en salares. Bueno, yo no he leído mucho sobre eso, pero no me llamaría la atención que existieran porque la diversidad microbiana es muy alta, así que pueden existir estas megabacterias que son bacterias de tamaño mayor que al esperado. También, ¿cuánto demora un salario en recuperarse? Eso es muy difícil de ver, pero los salarios son muy variables. Si es que la perturbación es baja, creo que hay una resiliencia, pero lamentablemente cuando han sido explotados continuamente día y noche ya es muy difícil que se puedan recuperar. Y también lo último es si es que para hacer modelos ecosistémicos los salares que incluyen cambio climático hay que incorporar la actividad microbiana y efectivamente porque justamente son los microorganismos quienes están siendo los precursores y los transformadores de la de los elementos, de los ciclos biogeoquímicos. Entonces es muy importante incorporar todas estas variables. Y eso está en curso. Yo creo que cada vez hay más evidencia. Nosotros actualmente tenemos justamente un proyecto anillo en litio y salares de servicios ecosistémicos microbianos donde uno de los objetivos es cuantificar y estudiar, lo hace la doctora Verónica Molina, de la Universidad de Playa Ancha, las emisiones de carbono, las emisiones de CO2, metano, etcétera, para poder entender estos ciclos. ¿Ya? Así que esas serían las preguntas que quedaron de la clase pasada. Y ahora le doy la palabra a Carlos Castro, quien voy a presentar un poquito. Carlos Castro es abogado, él es de Antofagasta. Y hago esos énfasis porque también nosotros somos del territorio y conocemos mucho esto. Carlos viene hace bastantes años trabajando en temáticas de medio ambiente, has tenido distintas especializaciones en medio ambiente, es magíster y otros, y sobre todo en salares. Y también ha trabajado con comunidades indígenas en la cuenca del Salar de Atacama, justamente en este ámbito de la minería del litio. Así que le damos aquí una bienvenida a Carlos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, de verdad, a mí es un orgullo poder estar aquí y todo para poder conversar sobre estos temas. ¿Se me escucha bien? Sí, Ya. Y la pantalla también, la presentación, todo, ¿verdad? sí, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver esta tercera sesión, ¿verdad? Las dos primeras las tuvo ya la doctora Dorador. Ahora vamos a la tercera, que me voy a encargar de la minería a nivel latinoamericano y su impacto al comparado normativo, en tema minero al menos, y constitucional, y a la extracción del triángulo del litio, ¿ya? Eso van a ser las temáticas que vamos a ver hoy día en la tercera sesión, o esperemos que logremos llegar hasta el final, porque hay mucho que abarcar al menos en este aspecto. Entonces, estamos con la primera diapositiva, pasamos a la siguiente. Aprovecho también de avisarles que se viene la convocatoria del primer Congreso de Salares, ¿ya? Que está ahí el 4 al 6 de noviembre de 2025, para que la revisen. De verdad va a estar bien interesante. Ahí están las redes sociales y para que lo consideren, que va a ser en Calama. Yo siempre digo, grande Calama, porque Calama en verdad ha sido como muy golpeada por todos estos temas de medioambientales y es la que siempre está ahí para poder como ser el ejemplo ante todos estos temas que ocurren, que realmente Calama siempre define la resiliencia, que es de donde yo soy. Entonces, por eso sí que checan ese congreso, va a estar interesante. Ya. Esto aquí es una fotografía que me prestó ahí Rodrigo Maluenda, que desde Cronómetro Producciones, que saca muy buenas fotografías para estos temas de salares y otros. Y a él también, ahí pueden ver sus redes, su portafolio, que él también está presente en todo esto. Por supuesto, todas estas fotografías siempre tomadas con mucho cuidado de la zona y él también sabe muy bien lo que hace respecto a eso. Ya. Y ahora empezamos con la materia a tratar. Ya.
Entonces, primero, ¿verdad? Tenemos que la minería a nivel latinoamericano y su impacto socioambiental, ¿ya? En este tema seremos algo breve porque el enfoque es en la normativa, ¿ya? Lo jurídico que es mi tema y realmente creo que varios de los que estamos aquí comprendemos que la minería genera impactos de alguna forma u otra. No es posible una minería sin que haya algún impacto en alguna zona. Luego tenemos el comparado normativo minero del Triángulo del Litio, que en esto consiste en los países de Argentina, Bolivia y Chile, que por lo general son los principales en estos temas, ¿verdad? Y finalmente, la extracción minera en el Triángulo del Litio, en cuanto a todo lo que se ha generado en esta zona específica, ¿ya? Por supuesto, la columna vertebral de todo lo que es mi presentación será en torno al litio, y por supuesto, esta presentación gira en torno a él, los salares y sus problemas. Muchas veces nos da el gusto hablar de los problemas, porque ya es bastante deprimente con todo lo que pasa a diario en el mundo, ¿verdad? Pero es necesario con todo esto. Y también, disculpen si me refiero un poco en Chile en algunas circunstancias, porque, bueno, como Escalama, Antofagasta es una zona donde estamos llenos de salares también. Entonces, también es como una gran zona en la cual hay que hacerle hincapié ahí, porque con todo lo que está pasando con la industria nacional del litio, somos protagonistas ya en esa parte. Entonces, vamos al primer tema, ¿verdad? Que sería la minería a nivel latinoamericano y su impacto socioambiental. Uf, ya. Eh, es de conocimiento general que la minería presenta impactos socioambientales en las zonas, ¿verdad?, en las cuales se emplaza, o al menos para la ciudadanía presente en los territorios donde se encuentra, es evidente. Es algo notorio, de una forma u otra, ya sea en el aire, en el agua, en el suelo, en los animales, la flora. Muchas veces basta con dialogar con personas mayores de la zona para que te puedan decir como que todo esto era verde o que todo esto era de tal forma u otra, hasta que llegaron las mineras, ¿verdad? Son como los típicos como relatos que se hacen. Por ejemplo, si acuden a la comuna de San Pedro de Atacama, en Toconao se notará en el aire, o en Peine por la falta de agua. En la ciudad de Calama se nota por esa gran nube que se forma encima de la ciudad con el campamento minero Chuquicamata al lado, por la contaminación por plomo, ¿ya? Y en Copiapó por los relaves mineros que rodean la ciudad. Copiapó de verdad está saturada de relaves y de hecho es una de las ciudades que lidera el ranking de relaves. También, por lo que he notado en las sesiones, hay personas inscritas, ya sea provenientes de Argentina y Bolivia, porque también hay varios de Colombia y Ecuador, que no sé si están presentes hoy, el día de hoy, pero también se les vendrán a la mente casos cuando se conversa sobre esto. También se les vendrán a la mente casos en los cuales han estado involucrados zonas de sacrificio o salares, ya que en verdad en los tres países del Triángulo es posible apreciar estos problemas que son comunes a todos, que es la deforestación, los ríos contaminados, las sequías, el desplazamiento de comunidades, la muerte de animales, problemas para gestionar y proteger áreas protegidas. Por supuesto, eso conlleva la pérdida de ecosistemas enteros y de biodiversidad, que es lo que se refería la doctora Dorador las sesiones pasadas respecto a la biodiversidad en sí. Al menos la próxima sesión tratará sobre la biodiversidad en el tema o en el ámbito normativo de cómo se protege esta biodiversidad. Y todo esto nos lleva a preguntarnos específicamente qué es un conflicto socioambiental, ¿verdad? Porque hay que diferenciar un conflicto de otro tipo de conflicto, porque, claro, hay asuntos que son netamente ambientales. Tenemos un conflicto que es netamente una contraposición de intereses entre las partes, intereses contrarios, pero ¿cuándo estos son ambientales y cuándo son socioambientales, por decirlo? Porque en un tema medioambiental puede haber una situación de afectación a un ecosistema, a un río o lago, a un humedal, a una especie en particular, como aquí en la diapositiva puse a la ranita del Loa de la ciudad de Calama, que es de donde yo soy, y en ese tema ambiental, es socioambiental, cuando dos partes se involucran y discuten acerca de por qué se contaminó dicho río o lago. Hay un, hay un contradictor, ¿verdad? Se cuestiona de por qué se secó la vertiente, por qué se están extinguiendo las ranitas del Loa, por qué ocurre esto, ¿no? En el caso de la ranita Loa, al menos, que se encuentra en peligro de extinción, es una especie exclusiva. Se encuentra solamente en una vertiente cercana al río y su hábitat ha sido degradado por acciones del ser humano, entre ellas la minería. En el tema de la ranita Loa, igual, mientras preparamos para entrar ya al tema que nos convoca, igual hacer una mención a don Andrés Charrier, ¿verdad? Que realmente él fue como un héroe en este aspecto de la ranita y realmente sus acciones sirvieron harto para la preservación de ella y ahora se encuentra ya en el Parque El Loa.
en la zona ya en Calama, que está siendo ahí protegida y están tratando de volver a aumentar sus números. ¿Ya? Hay documentales muy buenos sobre el trabajo de don Andrés en Portal Ladera Sur, ahí para que lo revisen. Ya. Entonces, ahí está la fotografía de Renita Loa, perfecto, de qué pasó con Renita Loa, porque obviamente tenemos conflictos, obviamente hay sequías, hay situaciones. Entonces, los conflictos socioambientales, en los cuales hay un contradictor, en los cuales hay dos partes, ¿verdad? En los cuales normalmente hay una desigualdad estructural de ingreso entre las partes, por ejemplo, las mineras con poblados indígenas o los pueblos originarios, o hay una simetría marcada en las relaciones de poder. O sea, hay una gran diferencia, hay una especie de verticalidad muy grande, que es una situación muy presente en el Salar de Atacama y en el Salar de Uyuni, ¿verdad? Se afecta a la biodiversidad o a los ecosistemas y hay una confrontación en torno a ello, haciéndose valer derechos en defensa de uno y otro. Es decir, el objeto del conflicto define la naturaleza de este, ya sea por temas de agua, de flora, de suelos, de especies o de ecosistemas. Eh, en esta sesión nos apegaremos a la definición entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque es fácil y comprende la mayoría de los elementos, ¿ya? Entonces, un conflicto socioambiental son disputas entre diversos actores, personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas y el Estado, manifestadas públicamente y que expresan divergencias, opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación o potencial afectación de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de la actividad económica. Esto que parece como de muy perogrullo o muy obvio nos lleva a la siguiente lámina. ¿Ya? ¿Y a qué se le llama el triángulo del litio? Se le llama el triángulo del litio, ¿verdad? A la zona en la cual se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, Argentina, Chile, Bolivia. Para efectos de esta sesión, solo de esta sesión claramente, llamaremos triángulo del litio, porque ya se están barajando otras denominaciones, ¿ya? Nosotros diríamos triángulo del litio ahora, pero en verdad ya hay otras discusiones respecto a denominarlo de otra forma debido a que el litio se encuentra presente en más zonas fuera de este triángulo, formándose otras figuras, y hay como una pequeña discusión ahí en torno a si luce más como una beta larga o un paralelogramo respecto al litio, ¿ya? Pero solamente para efectos de esta sesión es triángulo, porque en verdad ahí hay otra discusión respecto a eso. Ya, esta zona es una zona de gran altitud, ¿verdad? Y se encuentra más de la mitad de las reservas mundiales de litio, el 67%. Y está localizado entre el Salar de Atacama, en Chile, el Salar de Uyuni, en Bolivia, y los salares Salinas Grandes, Olaroz, Cauchari y Hombre Muerto en Argentina, ¿ya? Me gusta harto ese nombre de Hombre Muerto en Argentina, o como decía recién Cristina, el ignorado, Salar ignorado, o Salar los infieles, ¿verdad? Entonces, entonces estamos en los conflictos socioambientales del litio. Ahí están las ubicaciones respecto de los típicos salares, Salar de Atacama, que ocupa toda esta zona. Ahí está Uyuni y el Salar del Hombre Muerto, ¿verdad? Chile, Bolivia, Argentina. Ya, tenemos la minería a nivel latinoamericano y su impacto socioambiental. Los conflictos socioambientales del litio, ¿verdad? En los cuales están las dos partes interesadas en defensa de intereses que recaen sobre temas ambientales, que por lo general son temas de agua, flora, fauna, desplazamiento de comunidades. Entonces aquí tenemos a un poblado que me encanta, que es Toconao. También aquí una imagen sacada de San Pedro de Atacama respecto al tema de todo lo que lleva el litio a la zona, que hay bastante discusión ahí respecto ahora actualmente en el tema de los contratos del Salar de Atacama, que está viendo ahora mismo eso Corfo, ¿verdad? Entonces, ahora mismo si ustedes van a San Pedro de Atacama, Toconao, todo eso se van a encontrar con la consulta indígena, ¿ya? Que está recayendo ahora mismo sobre estos temas del litio, ¿ya? Sobre los contratos especiales de operación, eh, respecto a cómo va a afectar la vida de las comunidades ahí asentadas, todo este tema, ¿ya? Es como un tema que ahora está muy en boga y si ahora mismo viajasen para allá, podrían impregnarse de ello. Entonces, tenemos que tu, 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 los conflictos en torno al litio y su extracción, porque extraer litio es extractivista, todo eso, y en base a la salmuera y luego su reinyección de vuelta, ¿verdad?, al salar, no es un tema nuevo y llevan décadas realizándose en América Latina. Hace un tiempo me tocó asistir a una charla entregada por una empresa en la minera del salar, en el Salar Atacama, que no mencioné nombres, pero nos mencionó de forma muy casual que en verdad las reinyecciones ya se llevaban realizando de mediados de los 90, ¿ya? Y que ellos tenían sus propios estudios y monitoreo respecto al tema.
O sea, ellos ya hacían esos estudios sin saber si es que en verdad iban a afectar o no la vida del salar, simplemente lo hacían, ¿ya? Lo cual claramente es poco, bueno, poco objetivo e imparcial si la misma empresa está efectuando sus propios estudios, ya que es necesario que haya estudios independientes que después puedan contrastarse, ¿ya? Pero en el caso del Salar de Atacama, hay multitud de estudios de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, que reflejan el daño al salar, ¿ya? Pero que lamentablemente muchas veces pasan a segundo plano. Esto es como interesante porque ocurre como una especie de gaslighting, por así decirlo. Hay un montón de estudios que demuestran que hay daño al salar de Atacama, pero por ejemplo en los contratos, que son ahora mismo del litio en el Salar de Atacama, no se refleja cómo se encuentra el verdadero estado del Salar de Atacama. Es decir, se parte como una idea de que en verdad el salar está bien y que va a soportar toda la extracción de este litio que se va a hacer, ¿ya? O sea, contractualmente ya no se reconoce específicamente que el salar presenta algún tipo de actividad, se va a recargar como esa actividad, pero eso no aparece en los contratos, sino que se parte como en cero, de que el salar está bien y que realmente se puede seguir adelante sin problemas, lo cual no es cierto porque hay un montón de estudios que demuestran lo contrario, ¿ya? Entonces, lo bueno es que varios de estos estudios ya son recogidos por los abogados, ya, por varios colegas y en el caso de Chile, por el Consejo de Defensa del Estado, que en defensa de sus intereses o abogados independientes se encargan de ejercer acciones para demandar por daño ambiental u otras, ¿ya? Entonces, claramente todos estos estudios obviamente sirven después para estar ante instancias distintas, ante tribunales o situaciones judiciales, ¿verdad? Ahí, al menos en el caso de Chile, se da un muy buen trabajo que se realiza por el Consejo de Defensa del Estado, pero el problema en sí también tiene que ver con nuestra legislación ambiental y como temas, por ejemplo, con los planes de cumplimiento, que son temas que realmente provocan que haya como un loop en el tema este del tema ambiental, que es como presento un programa de cumplimiento, después uno rechazan, después presento otro y así me voy así presentando uno tras otro, pero al final de cuentas nunca hay un rechazo real del proyecto, porque en verdad el proyecto uno va presentando el mismo programa, lo cambia un poco cuando lo rechazan, lo vuelve a cambiar y así van, ¿verdad? Eso es como un pequeño loop que existe en nuestro tema ambiental. Entonces, siguiendo, en el tema de estudios. Esto es importante porque cuando uno quiere defender algo necesita tener bases y fuentes. Por eso es importante tener los estudios para después poder presentarlos en acciones judiciales ante los tribunales, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno se encarga de revisar estos estudios y de presentarlos. Bueno, a ver. Aquí tengo como los últimos recientes que en verdad he visto que se han repetido harto en varias instancias porque son bien citados para explicar el tema de cómo funcionan los salarios. Porque a pesar de que, por ejemplo, las instituciones públicas, ya sea Corfo u otras, o incluso la DGA, que también tiene estudios muy desactualizados, ¿ya? Cuyos estudios incluso van desde atrás, como el 2018, eh, hay estudios actuales que reflejan el tema del salar, ¿ya? Que reflejan el estado real del salar. Y estos estudios que están presentes son los que después se esgrimen en estas acciones judiciales. Entonces ahí tenemos a Clara Doctora Dorador, a Liu, a Mauricio Lorca, a Nicolás Zaneta y Nicolás Zaneta que tiene los últimos tres, que son muy buenos realmente. Todo esto después también obviamente se subirá a la carpeta si les interesa, pero explican todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, la situación de Salar de Atacama. ¿Por qué menciono Salar de Atacama? Porque Salar de Atacama es uno de los salares más grandes que hay. Entonces, en verdad, con sus condiciones, que son las típicas de una cuenca y todo eso, en verdad, pueden replicarse en otras zonas, ¿no? Estos estudios tienen gran valor respecto también de otras zonas con características similares que se pueden usar. Entonces, por eso es necesario como poner atención a esto. Ya. El estudio número 6, ¿verdad? De hecho, habla específicamente sobre el impacto ambiental de la minería en la región de Antofagasta, ¿ya? Específicamente sobre ese tema. Y ese es muy bueno. Salió en varios lados en su momento porque en verdad Antofagasta como región en sí está súper saturada y ahí explica el por qué. ¿Ya? ¿Ya? Más adelante, por supuesto, cuando vayamos avanzando en la diapositiva, he juntado varios roles de causas judiciales que actualmente están tramitando ante el primer tribunal ambiental, ¿ya? De nuestro país, en los cuales los salarios son protagonistas. En nuestro país hay tres tribunales ambientales, el primero, el segundo y el tercero, ¿verdad? La institucionalidad ambiental, el acceso a la justicia ambiental, que resulta que todo lo que tiene que ver acá con la zona acá al norte se ve ante el primer tribunal ambiental. Y el primer tribunal ambiental tiene sede acá en la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Que ahí es donde se presentan normalmente estas situaciones de la zona. Antiguamente se iba a ser solamente un tribunal, o iba a haber solamente un tribunal ambiental,
pero obviamente en la medida que la discusión avanzó y todo lo que ocurrió, se dieron cuenta que necesitaban hacer como esa, primero, que no se saturase obviamente de causas el tribunal, ¿verdad? Porque un solo tribunal manejando tantas causas ambientales eh, no hubiese sido posible. Entonces este proyecto evolucionó y se formaron tres. Y en el primero es el cual nos interesa para la zona norte del país, ¿ya? Luego tenemos el segundo, que tiene sede en Santiago, y el tercero, que está al sur, ¿ya? Entonces, todas esas causas judiciales yo creo que las voy a mostrar más adelante, que son los números roles, y podemos después observarlas quizá en otra sesión porque tiene que ver también con el tema de diversidad, ¿ya? Entonces, por mientras nos enfocamos en esto, ¿ya? Que estamos viendo los estudios y seguimos con los conflictos socioambientales del litio, ¿verdad? Ya. Entonces, volviendo, lo paradójico de esta transición energética que estamos viviendo con el litio es que se busca sustituir el uso de combustibles fósiles por recursos minerales cuya extracción y refinamiento pueden y impactan negativamente en ecosistemas, especies y comunidades, al punto que se ha llegado a hablar de minería verde, onda para tratar de hacerlo ver más bonito, ¿cierto? Como de quitarle ese impacto a la palabra, lo cual realmente es un oxímoron, en verdad, porque no es posible tener una minería verde en las condiciones obviamente actuales que uno está. Es difícil conciliar todo esto porque el desarrollo ambientalmente sostenible y la justicia ambiental en este proceso, por decirlo, siempre todo está en tensión, ya sea lo económico y lo ambiental. Si te tiras mucho para el medio ambiente, te acusan de tener progreso y desarrollo. Si te tiras mucho para las empresas, ocurren desastres medioambientales irreparables, porque ese es el problema. Normalmente cuando hay un desastre medioambiental, lamentablemente muchas veces no tiene reparación, no tiene una forma de solucionarlo. Uno puede invertir, las empresas normalmente invierten dinero en tratar de solucionar los ecosistemas que ya afectaron, pero no es posible volver a un estado anterior, ¿cierto? Entonces ahí existen como esas ficciones legales de reparar el daño que en verdad no se puede, porque en materia medioambiental es incalculable y es irreemplazable. No. Aquí están otros dos que estábamos viendo que es una discusión que forma parte de un todo, ¿verdad? Y como mencionaba la doctora Dorador en la clase pasada sobre el sonambulismo verde, que retratado es por Cristóbal Bonelli y Andrés Pavés, que fue recientemente liberado, ¿ya? Eso es, eso, eso es también muy interesante de leer, una muy buena lectura. Y aquí coloco a la investigadora Liu, que es también alguien que ha investigado mucho Salar de Atacama, ¿ya? En sus palabras, explica muy bien lo que ocurre, ¿ya? Y que en verdad que es un tema que se replica en varias partes, ¿ya? Es normal que ocurra, que es, para complicar el tema de los impactos ambientales de la minería, las empresas mineras de litio, que se encuentran en el Cerro de Atacama, se han estado acusando entre sí de extraer más salmuera de la permitida desde el año 2013. El impacto causado por la extracción de litio es difícil de rastrear porque las empresas mineras hicieron cambios en la forma en que monitorean los pozos sin autorización, según un regulador ambiental de Chile, ¿verdad? La degradación ambiental identificada en este estudio concuerda con el resultado de un estudio sobre la disponibilidad de agua en el Estado de Atacama realizado por Corfo, que sería más agua y salmuera al sistema a través del bombeo y la evaporación que la que regresaba a través de las precipitaciones, ¿verdad? Estos resultados también son consistentes con los hallazgos de los informes de inspección del gobierno, que alrededor del 32,4% de los árboles nativos de Algarrobo en propiedad de Soquimich, que es una empresa minera, ¿verdad? Esa es la continuación, porque ahí yo no paré en el tema de las precipitaciones, ¿ya? Pero en esta, el LIU demuestra que obviamente los mismos árboles de la zona que están en propiedad de la empresa minera se están secando, ¿ya? Y lo que implicaba lo que implicaba una escasez de agua en el acuífero. O sea, lo demuestra ahí mismo, ¿no? Y entonces esto de las empresas mineras echándose la culpa una a la otra de dañar un ecosistema, como menciona la investigadora Liu, no es nuevo. De hecho, si ustedes acuden al Tribunal Constitucional, y ya sea que empiecen a buscarlo las empresas, van a encontrarse que hay mucha demanda entre ellas, ¿ya? Ya sea por competencia desleal o em, en otros temas, ¿ya? Por ejemplo, hay discusiones sobre quién fue el primero en dañar el salar, temas que en verdad, discusiones que nunca van a llegar a ningún lado, ¿ya? Obviamente menciono el Tribunal Constitucional como ejemplo, pero en verdad uno puede ir a varios lugares, a varias instancias, por así decirlo, buscar estas empresas y se va a encontrar que en verdad, si la causa no está reservada, hay discusiones para rato en cuanto a eso. O sea, una de las preocupaciones fundamentales es el impacto negativo del uso del agua por la minería de litio, que puede y ocurre en toda la región, y es una situación que limita en muchos casos el acceso y uso del agua a las comunidades locales, ¿verdad?
Entonces, mm, disculpen, me están llamando por teléfono. Ya. Entonces, ya. Una de las preocupaciones fundamentales, ¿verdad?, es el tema del agua, el uso del agua por la minería del litio y que ocurre en toda la región. Normalmente el agua es una preocupación en verdad a todo nivel de Latinoamérica. Ya es algo que llegó para quedarse. No hay agua en muchas zonas, ¿cierto? Probablemente todos ustedes desde sus zonas de origen están pensando lo mismo en cuanto lo ven de a poco, la degradación que hay, ¿verdad? Ya, y en el caso del Salar de Atacama, no se cuentan con estudio hidrogeológico actualizado respecto a la cuenca del Salar, lo cual fue una discusión que se dio hace poco en el marco de los contratos del litio del Salar de Atacama, ¿verdad? Como les comentaba en la consulta liderada por Corfo. Ya, en este tema hubieron ciertas discusiones que se dieron ahí, que eran interesantes porque no hay estudios hidrogeológicos, por así decirlo, que sean contundentes y actuales, y los modelos hidrogeológicos que existen son por parte de las mismas mineras de la zona. O sea, ellos además tienen la información, pero liberan la información la cual obviamente probablemente le conviene a sus intereses, ¿no? Entonces, aquí tenemos a, oye, no hagas eso, ven aquí. Ya, soy, ya, tenemos, tenemos aquí a don Julián Alberto Sicari, ¿verdad? En este aspecto, continuando. Y realmente ya hablando por el tema de lo que hablamos recién, ¿cuáles son los temas de esto de la minería a nivel latinoamericano, su impacto socioambiental? Tenemos que, lo que pasaría con el tema del litio, ¿verdad? Es que ocurriría, de acuerdo como dice don Julián, una dependencia de la minería. Claramente, obviamente estaríamos de nuevo dependiendo de solamente un área, como siempre lo hemos hecho a nivel de país, ¿cierto? Este hecho de que la dependencia de la minería sea esta actividad. ¿Mm? ¿Sí? Se prendió el micrófono. No, nada más. Ah, ya. Entonces tenemos este tema de la dependencia de la minería, ¿verdad? Que es el hecho de que esta actividad sea la base de una economía. Esto condena directamente o indirectamente al país. ¿Por qué? Porque hay un total desmantelamiento de los recursos naturales. O sea, lamentablemente dependemos de ello y qué va a pasar algún día cuando en verdad se acaben, porque todos creen que esto es como que van a seguir saliendo y resulta que no, ¿verdad? Tenemos la reprimarización de la economía en la cual los gobiernos volverían a depender de un recurso primario, por lo que ante una bajada de precio del litio, la economía sufriría fuertes convulsiones que desembocarían en un malestar social. La consolidación de lo que él llama el neoextractivismo, porque ya pasamos del extractivismo a su nueva forma, ¿verdad? En la cual, si tenemos que el papel de Sudamérica en cuanto al litio es abastecer al modelo occidental y consolidar al eje asiático como principal protagonista del mercado, por supuesto el panorama de Sudamérica se puede reducir en contaminación, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de poblaciones y lamentablemente nosotros obviamente estaríamos subyugados a esto. Y en el tema de sobreproducción, no sería posible, no sería tan descabellado pensar que el mercado sudamericano no deja de ser pequeño en cuanto al tema del litio, ¿verdad? O sea, no hay tantos países trabajándolo, los que tienen realmente zonas con litio, como hay país Bolivia, que lamentablemente no ha logrado como despegar, por así decirlo. No hay mucho en el mercado sudamericano de quienes se encargan de esto, ¿ya? Y esto podría provocar que haya mucha especulación, ¿ya? Podría haber incluso exceso de oferta, quién sabe. Esos son temas que se van a ver ya más adelante, ¿verdad? En cuanto ya todo esté completamente operativo. Y así pasamos a el tema de los conflictos a los conflictos socioambientales del litio, ¿verdad? Esta también es una muy buena lectura que realmente la recomiendo porque es actual, es ahora, 2025, se le hizo muy poquito, y es sobre los desafíos para la extracción directa de litio de salares en Chile, ¿ya? Esto es de la doctora Ingrid Garcés, ¿ya? Para que ahí, si les interesa, puedan checarlo. Vamos a- ya. Y aquí llegamos al tema del comparado normativo del minero, comparado normativo minero del triángulo del litio, ¿verdad?
Ahora, hasta el momento, todo lo más claramente era como un tema de introducción para hablarlo, ¿cierto? Por supuesto, hay ciertas cosas que yo comento, que son cosas que he visto y son de acuerdo a mi experiencia, que he estado ya en la zona, ¿ya? Que obviamente son mi parecer, son mi opinión, ¿ya? Para dejar siempre eso claro. Y preguntar por si alguien quiere comentar algo ahora o ver algo ahora. Sí. Carlos, yo te voy a leer algunas preguntas que estaban antes. ¿No? Ya, gracias. Eh, ya. Bueno, cuando tú hablaste de la ranita del Loa, también que comentó que eso lo financia Codelco, que comentario. También, bueno, ese entre paréntesis, ese es todo un tema que yo creo da para otro curso, que son todos los grupos de interés y los conflictos de intereses que existen entre quizás la investigación, los estudios de impacto ambiental, las comunidades. Es un tema muy complejo y es difícil también de a veces de abordar, así como una, no es blanco y negro, nada es blanco y negro. Em, el tema de las zonas de sacrificio ambiental están normadas en Chile. ¿Cómo se hace para asignar o determinar que una zona es de sacrificio? Como si hay ciertos requisitos como para completar, para Claro, si hay una considerar que hay. normativa al respecto. Mm, O sea, normalmente hay normativas respecto a saturación, ya sea normas de calidad de aire u otras, ¿verdad? Pero, ¿qué se considera específicamente una zona de sacrificio? Es cuando claramente hay un punto de no retorno, cuando no hay una vuelta atrás, ¿ya? Solamente es una zona que se utiliza para poder extraer los recursos u otros y después claramente queda en un total abandono muchas veces, ¿cierto? Entonces, como explicarlo como una forma que sea como de que hay requisitos como uno por uno, claro, hay elementos que se van viendo, pero de una zona de sacrificio tiene que ver con eso, de que hay un punto de no retorno, no hay una vuelta atrás respecto a comer. Sí, esa es una, es una denominación que viene de antropólogos principalmente del hemisferio norte y que se ha incorporado, ¿cierto?, en el léxico clasidiario de los temas socioambientales. Me acuerdo para la época de la Constitución, bueno, decíamos que nosotros que vivimos en esas supuestas zonas de sacrificio, a nadie que vive en un lugar que le gusta y que ama, le gusta, que está viviendo en una zona de sacrificio. ¿Sacrificio para quién? Entonces, un tema también complejo son narrativas que se van construyendo de lugares, como dice Carlos, que ya no hay vuelta. Y eso lamentablemente también genera una situación de como una predisposición a que esos lugares como que no valen nada, más allá de lo productivo. También acá se pregunta cuánto se ha reducido el salar de Atacama. No, usar esta cama, sí. Como porcentaje en ese aspecto, ahí me pillaste. Me dedico más como al jurídico, pero el salar de Atacama sí. Es cosa de ir a la zona, verlo, es totalmente distinto hace unos 20 años atrás. Totalmente distinto. Se ha reducido demasiado. Y el tema está en, como mencionaba ahí el investigador Aliu, que claramente el tema que está en esa Atacama, el agua ya no está siendo suficiente. E incluso con las reinyecciones que están pasando, que también se proponía que esas reinyecciones fuesen como directamente en las cabeceras del salar, tampoco van a, probablemente solucionen el tema, ¿verdad? También había una imagen que puse atrás que era respecto al hundimiento, ¿verdad? No sé si vieron eso de que hay hundimiento, 2 centímetros de hundimiento por año del salar, ¿verdad? Lo que pasa es que a medida que, esa que está ahí, ¿verdad? A medida que más se saca agua del salar, claramente esto va perdiendo, va cayendo, ¿cierto? Entonces, por ese aspecto es como podría referirme. Yo creo que ahí alguien que sea quizás un geólogo o alguien más pueda tener como un porcentaje Mm. específico, pero hay una disminución drástica. Nosotros prontamente vamos a publicar algo al respecto. En el nuevo Laboratorio Natural Salares se está haciendo un trabajo justamente de la variación de los niveles de agua en los salares, usando imágenes satelitales.
y distintos índices. Y claro, el salar de Atacama es uno de los que más ha disminuido en el tiempo, los últimos 20 años. Estoy viniendo porque me voy también para... tampoco recuerdo Mm. el porcentaje específico, pero es bastante significativa esa pérdida. Em, También hay una pregunta acá, ¿por qué no incluyen al salar de Coipasa en Bolivia, dentro del triángulo? Bueno, el salar de Coipasa, una partecita está en Chile, ¿cierto? Y otra y la mayor parte está en Bolivia. No sé, Carlos. Es compartido. Hay una zona ahí. Que en el Salar de Coipasa hay temas como de normativa que también se aplica respecto acá en Chile, que es distinta al que se aplica allá en Bolivia, ¿no? Son distintas las normativas. De hecho, es algo que vamos a ver más adelante respecto a como el tratamiento constitucional que le da nuestro país Chile y el tratamiento constitucional que le da Bolivia respecto a los salares, que es, por así decirlo, similar en algunas partes, porque, por ejemplo, eh, o mejor lleguemos ahí. Lleguemos a esa parte porque tenemos nuestra constitución chilena, la constitución boliviana y la constitución argentina, ¿verdad? Y todos tienen diferentes formas de ver este tema de los salarios. De hecho, eh, de la forma en cómo uno ve en el tema de la constitución, el salario es como después esto impregna todas las demás normas. ¿Ya? Entonces, por eso es como importante ver ese tema ahí. Ujú. Mm, Acá Milenka menciona en Bolivia, además de los ya mencionados, está el salar de Pastos Grandes. Efectivamente, Pastor Grande. Hay varios salares que también están en proyecto, ¿cierto?, en Bolivia para la posible exploración y explotación de litio. ujú. Parece que eran varias, porque estoy viendo el chat ahí que son... ¿Cuántos van? ¿O ya vamos Sí, bien? vamos a ir terminando ahora. Sí, por favor, compartan los estudios de conflictos socioambientales que están mencionando. Bueno, todas esos que están ahí, bueno, Carlos los va a subir, o no sé si ya los subió a a la carpeta de Drive para que los tengan a mano. Ya, y acá hay un comentario, Luciano Contreras, a pesar de que se tomen medidas de delegar las responsabilidades e informes, estudios al Tribunal Ambiental, muchas veces el mismo tribunal concede la autorización para el extractivismo. Falta que sean antecedentes más contundentes. Yo creo que el dinero arregle esos conflictos, entre comillas, y quedan en pactos cerrados. Mm. No sé, ya, ¿por qué lo político? A mí me gusta la política porque lamentablemente el derecho se mezcla con la política. Obviamente están muy relacionados, pero esa es una pregunta como que creo que excede un poco el tema acá porque es verdad que tenemos una legislación ambiental chilena bastante deficiente, al menos por mi parte, y más encima ahora que se va a salir esta nueva ley de tramitación, ¿verdad? De esta ley marco de autorización, ¿verdad? Sectorial, esta nueva ley que fue enviada al Tribunal Constitucional, que ahora mismo fue rechazado el requerimiento y que va a ser pronto va a ser publicada y todo, ¿verdad? Eh, es como, hay varios temas ahí, porque por ejemplo uno creía que, al menos en mi opinión, yo creo que el Servicio de Evaluación Ambiental funciona bastante bien, ¿verdad? Pero aún así, obviamente siguen sacando otra ley que quizás probablemente la debilite o lo debilite en ese aspecto, que le quite ciertas facultades a su tema, ¿ya? Entonces, obviamente este tema permitirá que sea más fácil sacar autorizaciones para poder actuar en ciertas zonas, ¿verdad? Afectando ciertos ecosistemas. Ese ya es como un tema complejo porque obviamente, por una parte se alega de que una parte alega, ¿verdad? Una parte alega de que hoy en día la legislación ambiental es demasiado difícil, engorrosa y que realmente es muy largo para tramitar los permisos y todo, pero resulta que está la otra parte que vemos como diariamente, en la cual sabemos que no es así, porque obviamente todos queremos que hayan empresas, que haya productividad, todo, pero el tema está en que también que sean bien regulados, que sean bien fiscalizados, que no hayan estos temas ambientales futuros, porque como decía previamente, si es que se afecta si es que se afecta una zona, lamentablemente muchas veces el daño es irreparable. Entonces, son apuestas que uno hace en el sentido de que, ok, haces un negocio, instalas la empresa y todo, y obviamente lo que se busca es que hayan ciertas fiscalizaciones y regulaciones que regulen ese negocio, esa actividad económica, y eso es todo lo que se pide, que simplemente sea como apegar a la normativa, ¿ya? Pero que sea también justo, de que no es posible que sacrifiques toda una zona, sacrifiques las generaciones futuras solamente por así decirlo, un rédito económico que va a ser solamente el presente. ¿Entiendes?
hay como muchos temas ahí que se dan para discutir a futuro, pero Mm. creo que no, no es mucho. Sí, ese es un tema complejo. Yo que solamente quiero agregar que efectivamente uno puede pensar, falta más antecedentes, faltó más prueba para que esto se detuviese o qué sé yo. El tema es que falta también investigación. Y la investigación también tiene sesgo, todo tiene sesgo, ¿no? Entonces, por eso Carlos decía al principio, muy necesario, importante hacer investigación imparcial, independiente, donde se pueda, ¿cierto?, tener observatorios, por ejemplo, ambientales. En todo el norte de Chile no hay ningún centro de investigación ambiental. O sea, hay algunos en las universidades, sí, pero me refiero a estos grandes centros financiados por el Estado de financiamiento basal, no existen. De hecho, todo el norte de Chile tiene apenas un centro de excelencia. Por tanto, nos muestra también esta debilidad y esta desigualdad en el acceso a la información, porque esta información que ya es poca para en ciertos ámbitos, que le llega a la gente, que está en los territorios, que se empodere de esa información y que logre, ¿cierto? No sé, usarla o entender lo que está pasando es un camino muy difícil. Por eso también ahí hay un ámbito de democratización de la ciencia súper importante que hay que avanzar. Y también estar ahí pendiente de los fallos, porque también es muy bueno, yo creo, seguir esto. Ya, vamos a ver una más porque para seguir con la clase, después seguimos con las preguntas. ¿Hay extracciones en salares que no estén evaluadas en el CEA? No, no debería, porque normalmente para extraer un salar, ¿verdad? Traer como los recursos salar y todo, normalmente hay comunidades indígenas cercanas muchas veces, ¿verdad? Entonces, cuando hay temas de impacto significativo o que pueden afectar como un poblado, por así decirlo, que está cercano, tiene que someterse sí o sí al tema de este servicio de acción ambiental, aunque probablemente quizás haya menor impacto, pero por ejemplo, en salares grandes, ya sea Maricunga, Pedernales, Salar de Atacama, sí es necesario este tema de que se pase todo por el tema, por el sistema. En los proyectos, algunos proyectos que empezaron antes de la ley de base de medio ambiente, no, algunos no ingresaron al CEA, solamente tienen permisos sectoriales, pero en el caso del litio no es así, son de otros minerales. Ya, Ujú, y para terminar esta parte, y sigue Carlos, genial la charla, se agradece estos espacios de conversación y de compartir. Mm. ujú. Ese tema del litio es interesante porque Em, acá al menos en Chile, como hubieron dos códigos, ¿verdad? Dos códigos de minería, el del 32 y del 83, resulta que las empresas que quedaron con el código anterior, esas no tenían el problema de la limitación para extraer litio. Eso surgió ahora con el código de minería del 83, que vamos a ver ahora en el tema del comparado normativo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos aquí, que son estudios, todo eso que es importante, siempre hay que hablar de los estudios, porque después estos son los que uno esgrime para presentarlos ante los tribunales, para demostrarle ahí a los ministros respecto a los daños, cómo se ha afectado todo. Esto lo va a enviar, hay muchos más, estos solamente son una muestra, que en verdad son muy buenos y son recientes, y después los vamos a subir. Entonces, ya, estamos en eso. Ya. Tenemos el tema del triángulo de litio, ¿verdad? Elegimos el triángulo de litio, o bueno, esa parte simplemente porque es para acotar un poco la conversación, porque en verdad el litio está en muchos más países, ¿cierto? Y lo estamos enfocando en tema de Latinoamérica, ¿ya? Por eso simplemente escogimos esos tres países como para acotar la discusión. Entonces, probablemente ubiquen varios esta herramienta, que es el comparador de constituciones del mundo, ¿ya? Que es de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esta es una muy buena herramienta cuando uno quiere buscar información, por así decirlo, de otras constituciones y compararla, porque normalmente son desde las constituciones de arriba y que impregnan hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esto probablemente ya es conocido de varios, pero aquí la muestro también porque sirve, es una herramienta útil para poder hacer estos comparados, ¿ya? Entonces, pasamos con el tema de la minería acá en Argentina, ¿ya? Estábamos en el portal oficial del Estado argentino, que ahí está la dirección web, todo en donde se va a encontrar la constitución, la normativa, ¿ya? Y el cómo se organiza, por así decirlo, un país es importante para ver después cómo
el impacto que tienen las leyes que regulan todos estos temas ambientales. Entonces, tenemos que Argentina es una democracia representativa, republicana y federal, ¿verdad? Organizada en tres poderes como el nuestro, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿ya? Está la Constitución Nacional, que es la ley suprema, en la cual se establecen los derechos y garantías fundamentales de las personas, igual que el nuestro, y la forma de organizarlos por el Estado. En esta Constitución argentina no se hace mención en forma expresa al litio, ¿verdad? O a la minería en sí, como sí lo hace nuestra Constitución, ¿ya? De hecho, la Constitución argentina se limita a señalar en su artículo 75, número 12, que respecto a las materias que le correspondan al Congreso, les corresponderá dictar el Código de Minería, entre otros. Y luego en el artículo 126 señala que hay una limitación para las provincias, ¿ya? De que no pueden dictar códigos ni leyes especiales referidas a ciertas materias. Leyes sobre ciudadanía, naturalización, bancarrotas, hay una limitación ahí, ¿ya? Pero en cuanto al tema del litio, no hay una forma expresa, no se menciona, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en Argentina tenemos también el artículo 41, ¿ya? Que fue incorporado en la reforma del año del 1994. Su contenido se considera entre los llamados nuevos derechos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley, ¿verdad? Es importante que la misma Constitución argentina habla de daño ambiental, ¿ya? O sea, eleva la categoría, está ahí, lo considera, muy distinto al nuestro que está en el artículo número 8, ¿verdad? Y aquí, en cambio, habla del daño ambiental específico. ¿Qué es? Ya. Eh, Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. O sea, incluso coloca la educación ambiental en forma constitucional. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. El que se refiere al daño ambiental en categoría constitucional es sumamente valorable en ese aspecto. Entonces, hay dos leyes relevantes en este tema, ¿verdad? La primera es la Ley General del Ambiente y la Ley Nacional de Protección Ambiental para la Actividad Minera, ¿ya? En la Ley Nacional de Protección Ambiental para la Actividad Minera, que es la número 24.585, es la encargada de otorgar el marco estableciendo los lineamientos y procedimientos para la gestión ambiental. Esto lo regula a la minería a nivel nacional en Argentina. Busca asegurar que las empresas cumplan con estándares ambientales y lo complementa con el Código de Minería creado en 1886. ¿Qué pasa? ¿No? Ah, ya. Entonces, luego, continuando. En esta ley, en su artículo 282, los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente sin sujeción a otras reglas que la de su seguridad, policía y conservación del ambiente. Lo que se hace en las provincias es poseer y gestionar, ¿verdad?, los derechos mineros, por lo que las 23 provincias argentinas, que son los 23 estados federados, tienen autonomía, una autonomía provincial, para legislar sobre ciertos temas, incluyendo los recursos naturales que se encuentren dentro de su territorio. Entonces, por tanto, cada provincia en Argentina tiene sus propias regulaciones y requisitos en esta materia, ya sea en materia ambiental u otras, lo cual en realidad es bastante bueno en favor de la descentralización, debido a que se tiene en cuenta la variedad de ecosistemas y particularidades de cada territorio, si es que se legisla y establece, obviamente, política adecuada en torno a esta, ¿no? Como ya mencionamos, entonces, Argentina no regula específicamente el litio como tal, enfocándose solo en él, es decir, en temas mineros de exploración y explotación, sino que regula todos los minerales en sí, lo cual es una diferencia con Chile y Bolivia, porque Chile sí se refiere específicamente al litio, como avanzaremos, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí vamos a leer después los comentarios porque van a haber personas que manejen mejor este tema de Argentina porque deben ser de allá, ¿verdad? Sí, habían varias personas que están inscritas. Entonces, luego de esto pasamos al tema minero chileno, ¿no? Aquí está la Biblioteca del Congreso Nacional, las últimas constituciones, ¿verdad? Que van desde derecha a izquierda, en un orden ascendente, de izquierda a derecha, siendo la última la Constitución de 1980, ¿verdad? Tal cual como aparece ahí, 1980, porque obviamente ahí también hay otras discusiones respecto a la Constitución, pero es la Constitución de 1980 y ahí aparece también tal cual en la Biblioteca del Congreso Nacional, la cual ustedes también pueden visitar en la bcn.cl. Es ahí donde pueden encontrar toda la normativa actualizada chilena, ¿ya? Entonces, llegando a nuestro país, estamos, ahí está, llegamos a nuestro país, en Chile, ¿verdad?
Y resulta que tenemos este tema que es la regulación ambiental, que es de reciente data, ¿verdad? A diferencia del derecho minero, porque el derecho minero, al menos en Chile, se encuentra muy arraigado en nuestras raíces como país, aunque probablemente como en toda Latinoamérica, y eso queda plasmado en nuestra historia constitucional, ¿ya? El sector de la minería es un gran privilegiado en nuestro sistema, ¿ya? Establecido por la Constitución, siendo regulado de forma específica, ¿ya? A diferencia del sector de la pesca, agricultura, ganadería o forestal, que no se encuentran de la misma forma en la Constitución, ¿ya? O sea, realmente, si uno lee nuestra Constitución, la minería está ahí y es como lo más importante que está en desmedro de otras actividades económicas, ¿ya? Luego, a los salarios de nuestro país se le aplica una gran cantidad normativa, que es toda esta normativa, ¿verdad? De verdad es harta. Y también el tema de normativa internacional también se le aplica, por ejemplo, a Argentina, que también tiene otros tratados o acuerdos que también firmó sobre lo mismo. En todo caso, solíamos ver la sesión próxima que tiene que ver con la biodiversidad y las áreas protegidas, porque ahí hay que ver un tema sobre que quieres proteger algo, pero obviamente necesitas la normativa para ello. Y también se dan esas situaciones de que lamentablemente tienes un área protegida, pero igualmente tienes actividad económica dentro de esa área protegida, ¿verdad? No, no, sí, súper depresivo, ¿verdad? Entonces, ya, tenemos el comparado normativo, ¿verdad? En el triángulo del litio, que estamos aquí en Chile, tenemos que, en cuanto a normativa internacional, es muy vasto todo, y toda esta se relaciona de una forma u otra con los salarios, todas, ¿ya? Porque a los salarios de verdad se le aplica mucha normativa, ¿ya? Con normativa internacional, el convenio Ramsar, el convenio sobre la biodiversidad biológica, el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, el convención de Washington. En cuanto a la normativa nacional, los códigos como el Código de Minería, que aquí se aplica el de 1932 y el del 83, se aplican ambos en nuestro sistema, a pesar de que el 32 ya no está, ¿verdad? Se sigue aplicando porque hubieron empresas que se acogieron al Código de Minería de 1932 y que siguen operando, ¿ya? Y se encuentran en esa Atacama también. El código de aguas, el código tributario también, que está relacionado con el tema del impuesto a la actividad minera, en el código civil los temas de los derechos reales, tenemos la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, en cuanto a leyes medioambientales tenemos la ley de bases generales del medio ambiente, la ley de 20.417 que tiene que ver con la superintendencia de medio ambiente, la reciente ley SVAP, ¿verdad? La 21.600 que ahora mismo también está en pleno proceso, y la de los tribunales ambientales, que esa es la 20.600, ¿ya? Y todo con su respectivo reglamento. Tenemos las instituciones, a Corfo, que Corfo está muy ligada en este tema por el fomento de la producción y tiene que ver ahí el tema del litio en este momento, que estamos viendo la consulta. La DGA, que está encargada de los derechos de agua, lo cual es súper importante porque, por ejemplo, se dictó ahora hace poco una normativa que también afecta directamente el tema de ciertas regiones del país, ¿ya? En su artículo 63, ¿ya? En el artículo 63 del Código de Agua, ¿verdad? El artículo 63. No, ya, en el artículo 63 se especifica que zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, Atacama y de Coquimbo, se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones sin necesidad de declaración expresa, ¿ya? Ese es el artículo 73, una parte de él, claramente que influye ahora en el tema del código de agua, ¿verdad? Tenemos también la Superintendencia de Medio Ambiente, el SEA, el SENAGIOMIN, el Ministerio de Medio Ambiente, la CONAF. ¿Por qué la CONAF? Porque la CONAF administra ciertas áreas protegidas. Ahora la CONAF está pasando a ser SERNAFOR, ¿verdad? Entonces, todas estas se relacionan con los salarios. Las políticas públicas, que es la estrategia de inteligencia ambiental de la SMA, la actualización temprana de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Agenda Pro Crecimiento y Empleo, la Política Nacional Minera 2050 y ahora la reciente Estrategia Nacional del Litio, ¿verdad? Y también en varios salares de Chile hay distintas categorías de protección, ¿verdad? Que se van superponiendo unas a otras. O sea, puede haber una categoría de protección sobre un salar que sea una y otra que se van superponiendo una encima. Porque pueden haber sitios Ramsar, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, zonas de biosfera, ¿verdad? Que todas se van solapando una encima de otra. Ahora, todo esto emana, por supuesto, de un solo texto, que es nuestra Constitución, ¿verdad? La cual contiene las directrices que guían a todo el ordenamiento jurídico de nuestro país.
Entonces cambia. Ya, aquí está el decreto número 100, que es nuestra constitución, cuando fue ahora mismo este tema de la, la promulgación en el año 2005, que es otra discusión también, porque en sus tiempos también se decía que, no sé si ustedes escucharon alguna vez, claro, que decían que era la constitución de Lagos, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Bueno, esa es otra discusión también, pero nosotros para efectos de esto, obviamente es como la constitución del 80, que es la que ha llegado. ¿Por qué? Es que hay varios argumentos ahí por qué dice que sigue siendo la constitución del 80, a los cuales obviamente no nos vamos a remitir ahora porque sería largo, pero es por sencillamente porque, por ejemplo, las modificaciones que se hicieron por el expresidente Lagos, ¿verdad? No fueron tan sustanciales como uno pensaría. Obviamente está adecuando la Constitución a los tiempos democráticos, lo cual fue un gran avance, fue increíble. Pero, por ejemplo, en el tema del artículo 19, no lo modificó sustancialmente. Y siempre recuerden eso, que el artículo 19 es el más importante, ¿ya? Porque es donde tenemos nuestros derechos fundamentales y otros en ese aspecto ahí, en tal cual, en ese artículo 19, ¿ya? Entonces, en ese tema ahí. Seguimos. Ah, y otro argumento también, como para decir que obviamente sigue siendo la Constitución del 80 y todo eso, es porque simplemente la misma Biblioteca del Congreso Nacional la tiene listada así, ¿cierto? La tiene listada así como 1980, no existe Constitución 2005, por así decirlo. Aunque ahora, por ahí más, por aquí, por así decirlo, está como los proyectos constitucionales fallidos, ¿verdad? El 2022 y 2023, que también están ahí ahora en otra zona de esta misma, pero es como Constitución del 80 pasa al tiro a los proyectos constitucionales, ¿ya? Es como ese tema del 2005 es otra como discusión que también está abierta, que siempre está, pero por eso aquí decía 1980, ¿ya? Luego, aquí estamos ya con el tema de nuestra constitución, ¿verdad? A ver, ¿por qué es importante este tema de la constitución en cuanto a los salarios, ¿verdad? Es porque directamente esto es como obviamente lo dice ahí mismo en el artículo 19, número 24, inciso sexto, menciona los salarios y los salarios los comprende dentro de las minas. Ok, sí, es súper triste. Constitucionalmente los salarios son minas. ¿Ya? Eso quedó plasmado en la Constitución ahí y se indicó que los salarios son minas. Obviamente ahora a futuro sabemos que en verdad los salarios son mucho más que eso, pero lamentablemente jurídicamente quedó plasmado eso, que los salarios son minas. Y eso lo indica el artículo 19, número 24 en su inciso sexto. ¿Ya? Este artículo 19 es súper importante y es de mucha importancia, ¿ya? Porque cuando digo número 24 y todo eso es porque en verdad el artículo 19 tiene muchos numerales, ¿ya? Que se van del 1 al 26. De hecho, ¿verdad? Así sucesivamente hasta el 23 y el 24, hasta los numerales 23 y 24 que son los que a nosotros nos interesan, ¿cierto? Entonces, tenemos que la Constitución establece garantías y un régimen de concesiones en el numeral 24 del artículo 19, regulando el derecho de propiedad junto a la minería y los derechos de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Todo eso está en el artículo 19, numeral 24, que es un numeral súper largo. En el inciso sexto, se establece el dominio absoluto del Estado, ¿ya? El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que los salares, nuestra Constitución dice que son minas. Lamentablemente, eso afecta todo el tratamiento que se les da desde de la Constitución hacia abajo, ¿cierto? Entonces, como nuestra Constitución trata y comprende los salares dentro de la clasificación de las minas como yacimientos mineros, cuya lógica posteriormente es replicada en esta Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y en el Código de Minería de 1983, y esto también tiene que ver con el artículo 591 del Código Civil, ¿verdad? Que el Estado es dueño de todas estas minas de oro, plata, cobre, eh, la soga, ahí no me deja ver, sí, estaño, piedras preciosas y demás sustancias fósiles flotantes, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la Tierra en cuyas extrañas estuvieran situadas, ¿ya? Aquí hay un tema también interesante para hablar respecto del artículo 590 del Código Civil, que, que ahí no lo puso ya. ¿Por qué este tema también del 590, 591 ya? 591, ¿verdad? La bajada del artículo 19, número 24, inciso sexto, ya. Pero el 590 tiene que ver mucho con un tema que pasó en nuestro país respecto a los pueblos originarios, ¿verdad? Resulta que obviamente tenemos pueblos originarios, comunidades indígenas, que son preexistentes al Estado, que
estaban antes que se formase, ¿verdad?, el Estado de Chile, que está ese tema, ¿cierto? Ya, resulta que obviamente teníamos estos pueblos originarios también cercanos a zonas de salares y de un momento a otro apareció el Estado, se dictó el Código Civil y indicó que todas las tierras que no tengan otro dueño son del Estado, ¿verdad? Entonces también ahí surgió el tema de las demandas territoriales de los pueblos originarios, ¿cierto? Que pasó este tema de, por ejemplo, que los salares, como obviamente muchas comunidades indígenas, asociaciones, organizaciones indígenas, dependen del salar en sí, y de un día para otro apareció el Estado y obviamente dijo que todo es del Estado, ¿cierto? Con el artículo 590 del Código Civil. Esto provocó que surgieran este tema de las demandas territoriales, en las cuales no sé si ustedes se han enterado de que obviamente se señala que ciertas partes salariales están incluidas dentro de ciertas porciones de territorio, de comunidades u otras, ¿ya? Eso también es importante para el tema de los salares, porque como en los salares está cercano a comunidades, pueblos originarios, ellos son los principales en ser como los defensores de esto, por así decirlo. Son los que están más cercanos a la zona, ¿ya? Entonces, ellos son como los primeros llamados en iniciar acciones para su protección y defensa. Entonces, estábamos en el artículo 591, que el Estado es dueño de todas las minas de oro, plata y cobre, ¿verdad? Ya sabemos que los salares, al menos en Chile, como son considerados minas, eso provoca que pase todo de aquí hacia abajo. Este gran problema de que como, como son minas, no se le puede dar como un tratamiento diferenciado, ¿verdad? Es como que cierra mucho este artículo. Dice, son minas y ya, ¿cierto? Entonces, eso no nos da mucho margen de acción. Entonces, Entonces, continuamos y vemos qué pasa entonces con el litio. Ya. Entonces, tenemos jurídicamente que los solares son minas, de acuerdo a nuestra constitución vigente, ¿verdad? Dice que son minas y las trata como tal, pero entonces, ¿qué pasa con el litio? Siguiendo con este artículo 19 número 24, ahora en su inciso séptimo, eh, hay un mandato para que sea la ley la que determine qué se considera sustancia concesible en su inciso séptimo, ya que señala que corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso procedente, excepto los hidrocarburos líquidos gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de producción y explotación. ¿Ya? Esto es importante. Y luego, finalmente, ¿verdad? Se fija un régimen de concesiones mineras en el tema de la Constitución, porque estamos ahí todavía, mediante las cuales se desarrolla la minería y constitucionalmente se fijan su forma de constitución y extinción, ¿verdad? De estas concesiones mineras. Y se otorga un derecho de propiedad al titular de la concesión como una garantía constitucional. O sea, hay un espaldarazo constitucional que se dice a la minería muy grande, ¿no? Entonces, es respecto a todo esto anterior que se sustenta nuestro derecho minero, ¿no? Ahora, en cuanto al litio, su regulación y su tema con los salares, hay que referirse brevemente al tema de las sustancias minerales que pueden ser concesibles y no concesibles. ¿Ya por qué? ¿Por qué? Porque el litio es una sustancia mineral no concesible, ¿ya? Y como no es concesible, esto importa mucho por los llamados seoles o seol, ¿ya? Que veremos ya nomás. Entonces tenemos que el derecho de minería en nuestro país se funda en dos principios básicos, que son que las minas representan un bien distinto del terreno o suelo en que se encuentran, ¿verdad? Este tema de que hay una separación, ¿cierto? Y también que existe un interés de orden público en que se exploten regularmente. O sea, nuestro derecho minero se funda en estos dos principios, en los cuales tenemos las minas, los salarios son minas, perfecto, jurídicamente, sabemos que no, ahora a futuro se van así, pero tienen que ser explotadas regularmente, ¿verdad? Entonces, estos dos principios orientan todas las normas de este derecho especial y se encuentran en rango constitucional en nuestra Constitución. Entonces, ya, como ya mencionamos, tenemos el artículo 194, ¿verdad? En la cual se encuentra el derecho a propiedad. Y luego en este inciso sexto del mismo numeral se consagra el dominio absoluto del Estado sobre todas las minas. Para luego señalar, entre otros, que los salarios se encuentran comprendidos en estas. Así el Estado cumple un rol soberano. Sin embargo, al mismo tiempo, la Constitución regula las concesiones mineras de exploración y explotación a favor de particulares, ¿verdad? A favor de privados y que hayan sido constituidas por resolución judicial. Normalmente estas son causas voluntarias ante los tribunales civiles competentes de la zona. Por ejemplo, si uno busca, ya sea en la página del Poder Judicial, acá en Chile, y se mete a los tribunales civiles, ¿verdad? Acá en Antofagasta u otros, van a encontrar que hay un montón de solicitudes para las concesiones mineras de exploración y explotación, y en las cuales tienen como todos sus requisitos respecto a los vértices y para que estas puedan ser declaradas judicialmente, ¿verdad? Y luego tenemos que al inciso final del este numeral 24 del artículo 19 también se encuentra el tema de los derechos de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Que ahí también está el famoso derecho de aprovechamiento de agua. Entonces,
también es un tema constitucional, está el tema de las aguas. Entonces, tenemos que en un yacimiento minero, ¿verdad? Pueden estar las sustancias concesibles o denunciables, las sustancias que a pesar de ser minerales no se consideran como tal, y las sustancias no concesibles, ¿ya? Yo estoy viendo la hora y creo que no. 7:46. A ver, vamos a este caso, ya. Entonces, eh, tenemos el litio, ¿verdad? El que sea una sustancia no concesible significa que simplemente no puede ser explotados libremente por privados, ¿ya? Como no es concesible, no se puede conceder directamente, ¿ya? Entonces, tenemos que el artículo 9 del Código de Minería dispone el deber de comunicar al Estado la existencia de estas sustancias no concesibles que se encuentran en virtud de las concesiones mineras de exploración o explotación o del beneficio de sustancias procedentes de pertenencias, ¿ya? La comunicación del hallazgo se realiza a la Comisión Chilena de Energía Nuclear. O sea, si uno encuentra litio, tiene que avisarlo a la SECHEN, ¿ya? Y en el caso de la sustancia, en caso de que la sustancia no concesible sea litio, SECHEN, ¿verdad? Y en el caso que sea hidrocarburo líquido gaseoso, al Ministerio de Minería, ¿ya? Esta comunicación se puede realizar por cualquier medio, pero obviamente hoy en día ya está todo esto regulado en forma virtual, ¿ya? Estas comunicaciones que se hacen respecto a si encontramos litio o no encontramos litio. Entonces, de hecho, la misma Sechen tiene como su propia sucursal, por así decirlo, virtual, tiene una zona dedicada específicamente para el litio, para estos temas, ¿no? Entonces, em, en nuestro país, el decreto ley 2886 del año 1979, además del Código de Minería del año 1983, son los que dan el carácter estratégico del litio, ¿ya? Y dan el estado de reserva exclusiva de su explotación, ¿de acuerdo? Entonces, son estos dos los que establecen que el litio es estratégico, ¿ya? Y aquí es donde está la discusión que les comentaba antes ahí con la doctora Doradora, el tema de que tenemos el litio y antiguamente regía otro código, el Código de Minería de 1932. Resulta que este carácter estratégico, este carácter de no concesible se dio a futuro en el Código de Minería del 83. Es por eso que los que están antes del 83 pueden mantenerse explotando el litio, ¿verdad? Pero después, a futuro, estos tienen que pedir permiso, por así decirlo, ¿ya? Por eso es importante esa distinción del Código de Minería del 32 y del 83, ¿ya? Luego aquí yo tengo un tema, porque son las 7:50 parece, ¿verdad? Y no voy a ver las preguntas, me disculpo por eso. Está, está- Creo que Carlos sigue nomás la clase. Vemos la pregunta incluso la próxima semana porque el contenido de la clase quizás más... que quedan 10 minutos. Entonces, tenemos estos contratos especiales de operación del litio, ¿verdad? A ver, ya, tenemos los CEOLE, ¿ya? Que en verdad uno esperaría que para poder como actuar con el tema del litio en nuestro país sería como por un contrato de estilo minero, por así decirlo, ¿verdad? Pero no, el CEOL es un contrato administrativo, ¿ya? Mediante el cual el Estado de Chile, representado por el Ministerio de Minería, autoriza a un tercero a explorar, explotar y beneficiar el yacimiento de litio, conforme a las condiciones y requisitos que el presidente establezca caso a caso, ¿verdad? O sea, el SEOL permite explorar salmueras en salares que son inaccesibles legalmente, ¿ya? Y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿verdad? Efectúa una fiscalización y control de la venta del litio chileno, ¿ya? Eso es como lo que se mantiene. Estos contratos especiales de operación del litio, que son contratos administrativos, son los que se encargan de poder permitir que en nuestro país se explote el litio, ¿ya? La naturaleza importa del contrato. Que sea un contrato administrativo significa que se aplican otras reglas, distinto al tema minero, ¿ya? Y ahí entramos a otro tema. Y yo creo que acá continuando, porque cuando hablamos de los permisos otorgados que se mantienen vigentes, aunque esto todavía falta un poco de actualización, corresponden a las empresas mineras que están aquí, ¿verdad? Codelco Pedernales, Minera Blanco, Comunor, ya. Todos esto acá tienen que ver con el tema de los permisos otorgados anteriormente, de lo que hablamos, ¿ya? Y ahora la Convención Ramsar. ¿Ya? ¿Por qué la Convención Ramsar? Como para cerrar este punto. Jurídicamente en nuestro país, por constitución, consideramos salares como minas, ¿verdad? Pero a su vez son considerados humedales o humedales de altura, ya que se encuentran en una ubicación de lugar de difícil acceso, ¿ya? Está a varios metros sobre el nivel del mar. Estas son condiciones climáticas adversas y la definición proporcionada por la conversión Ramsar señala que son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua,
sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 6 metros, ¿ya? Esta convención Ramsar es jurídicamente vinculante en nuestro país, debido al decreto número 771 del Ministerio de Relaciones Exteriores que la promulga, ¿ya? Esta es una definición que está ahí presente, que es de carácter amplia y es el marco conceptual para la elaboración del Inventario Nacional de Humedales. Entonces, sabemos que actualmente en el tema salar, para nuestro país, jurídicamente son minas, ¿ya? Pero las constituciones y las leyes son expresiones, ¿verdad? Son manifestaciones socioculturales que están en forma jurídica del contexto que impera en dicha época. O sea, en esa época se veían así, ¿ya? Pero a medida que han avanzado los tiempos, sabemos que los salarios no solamente son minas, sino que son ecosistemas que albergan vida invaluable de hace millones de años, ¿ya? Entonces, ¿qué se podría hacer en el caso de este tema de Chile, en este aspecto respecto a los salarios? Bueno, es difícil proteger un salar, claramente, si es que es considerado una mina, ¿verdad? Porque eso ya limita harto la cancha. Entonces, ahí es donde después vamos a ver más adelante de que quizás, obviamente, el salar ya es difícil protegerlo, pero quizás se puede proteger la biodiversidad en sí, ¿ya? La biodiversidad contenida en el salar, ¿se entiende? Que son temas que vamos a ver más adelante, pero me preocupa ahí un poco el tiempo. Ya, entonces, aquí yo creo como para terminar con respecto al comparado normativo minero de Bolivia, ¿verdad? Que tenemos el SILEP, ¿verdad? Que es el Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional, ¿ya? Esto será como muy breve. Aquí, como Chile tiene la BCN, ¿verdad? Bolivia tiene el SILEP, ¿ya? Para buscar las leyes y la normativa y todo. ¿Ya? Entonces, la Constitución de Bolivia trata los salarios en forma constitucional, al igual que en Chile. Es decir, los menciona y los trata. En el capítulo cuarto, ¿ya? En el artículo 369, en su número 2, ¿ya? Señala que los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufre y otros son de carácter estratégico para el país. ¿Ya? Esto es un tema porque, si se fijan, esta constitución en esa parte al menos no cerró ese tema, no expresó directamente que los salares son minas, sino que se refirió específicamente a los recursos naturales, ¿verdad? Entonces eso da un margen de acción más grande, por así decirlo, ¿ya? Yo siempre creo que siempre que uno tiene que estudiar normas y sacar como lo bueno, ¿verdad? Entonces esto es un aspecto bueno, porque obviamente cuando nos dejaron como los salarios con minas, nos cerraron mucho el campo de acción. En Bolivia simplemente se enfocaron en los recursos naturales y señalaron que los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, todo eso, ¿verdad? Son de carácter estratégico para el país. También los tomaron como de carácter estratégico y dejaron ahí un poco más abierto el tema del salar, ¿ya? Luego tenemos otros artículos que son el 349 y 354, que son el tema minero ahí en Bolivia, que en verdad son parecidos más o menos a los nuestros porque eh, en el artículo 349 hay una redacción muy similar al dominio absoluto del Estado chileno sobre todos los recursos naturales, pero también en la Constitución boliviana no se hace mención expresa al litio. Entonces, en cuanto a Argentina, Bolivia y Chile, ¿verdad? Eh, Argentina no menciona específicamente el tema del salar o el litio. Chile y Bolivia mencionan los salares en la Constitución, ¿verdad? Chile menciona expresamente el litio y los salares y los regula firmemente. Y acá en Bolivia también tiene el tema del litio, ¿ya? De hecho, en ese aspecto igual se parece un poco a Chile, pero deja un poco abierto en el tema de los salares, ¿ya? Después estamos que en Bolivia, claro, creó la empresa pública nacional estratégica de yacimientos de litios bolivianos, ¿ya? Que fue creada por el expresidente Evo Morales y es una entidad estatal encargada de la gestión integral de los recursos políticos del país, ¿ya? Y también tenemos el tema del Salar de Uyuni, que está la ley número 719, que esta la pongo como ejemplo porque da para más, porque obviamente en el año 85, con expectativas de explotar este salar, se creó el complejo industrial de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni, que es la SIDESU, ¿ya? Sabemos todo lo que ha pasado con el Salar de Uyuni, que también es otra zona de un conflicto ambiental, una zona, ¿verdad?, complicada en ese aspecto. Y bueno, ya estamos en la hora y más adelante íbamos a ver estos temas que ya estábamos viendo como que obviamente hay conflictos socioambientales, ¿cierto? En distintas zonas. Acá no puse Chile porque en Chile me voy a detener, pero estos son a modo de ejemplar, los que están ahí, ¿verdad?
los cuales probablemente ustedes que son de esas zonas ubican mucho mejor que yo en esa parte. Sé que han mencionado harto el salar de Coipasa, la clase pasada al menos lo hicieron. En Chile tenemos el mapa de conflictos socioambientales, ¿verdad? Que se puede ahí acceder para ver todo lo que tiene en cuanto a los problemas. Si se fijan, te indica incluso cuándo están activos y de qué sector son, de energía, de minería. Y aquí, en cuanto a todas las causas judiciales, al menos que he encontrado hasta el momento, que tienen que ver con el tema de los salarios, ¿ya? Si después quieren revisarlas o verlas, me dicen, podemos verla como preparar algo, ir viéndola una por una para ir viendo en la misma, en el mismo sistema de consulta de causas del Tribunal Ambiental, ¿ya? Porque uno simplemente entra al primer Tribunal Ambiental y ahí lo revisa, ¿cierto? El Tribunal Ambiental, consulta de causas, y ahí va revisando una por una, y ahí pueden ver exactamente cómo las comunidades son las que más defienden los salares o interponen estas acciones para proteger sus territorios, ¿cierto? Y aquí hay de todo tipo. También las empresas también hacen reclamaciones, ¿ya? Esto es todo un listado de causas que en verdad es bueno verlas, porque ahí uno empieza a ver cómo funciona el aparato judicial ambiental, ¿cierto? Porque uno va, presenta, por así decirlo, su demanda por daño ambiental, los estudios, todo lo que tiene, y después van viendo ahí el proceso de cómo se va a llegar a la resolución, ¿no? Es como un buen ejercicio para hacer. Y eso, eso es como sería como brevemente porque la idea era abordar también estos temas acá. Quizás podemos hacerlo la próxima sesión, como partir con eso. Y estaríamos. Disculpen lo breve en esa parte, ¿ya? Son las 8. No sé si alcanzamos como ver algo. Así que Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sabemos que son temas que son complejos también de abordar y de tratar. Es mucha información. Teníamos solamente 4 clases, así que hemos hecho lo posible para que quede lo más claro, lo más claro, ¿no? Además, con toda la bibliografía que está adicionada. Hay muchas preguntas muy interesantes. Solamente quedan 2 minutos según mi reloj acá. Voy a leerlas muy rápido, pero Carlos después la próxima semana las va a abordar en detalle. voy a descargar el chat al tiro. Sí, en ¿Ok? Bolivia de igual manera no están normadas las zonas de sacrificio. Sin embargo, de acuerdo a las definiciones, hay muchas zonas de sacrificio, pero la pregunta va, ¿cómo demostrar si vale el término, sobre todo a los políticos y otros para fines de toma de acciones? Pero ¿por Bueno, qué? ¿Por qué política? eso es Es que es tan complicado. difícil, ¿verdad? El derecho está ligado a la política y uno habla de estos temas que son complejos y uno tiene que decir como tomar como, por así decirlo, siempre te esfuerzan como a tomar un bando, por así decirlo. Es tan Ujú. complicado estos temas. Pero voy a descargar estas preguntas y me encantaría que las tratemos la próxima sesión, porque igual lamento harto eso de que siempre sea como que se va el Rápido. tiempo volando Sí. rápido, Sí, ¿no? bueno, últimamente, lo último, ¿cuál es la forma más amigable ambientalmente de la minería sin causar daño ambiental o causando el mayor impacto posible? Yo creo que eso lo podemos abordar la próxima semana, ya que es una pregunta muy compleja también. Pusieron los vínculos, los links al hundimiento del salar. El salar ha disminuido un 30% su superficie desde el 84. ¿Conocen algún lugar que se extraiga o produzca litio que cumpla estándares ambientales y sociales adecuados? La alternativa es no intervenir los salares. Tiene que ver con la pregunta anterior, que la vamos a también tratar la próxima semana. La nueva ley es más flexible y no fiscalizarán. Bueno, eso también es un temazo, la nueva ley famosa de permisología, la vamos a ver la próxima semana igual un poquito. Un ámbito para analizar son los planes de cierre obligatorio que la legislación determina para las operaciones mineras. Y también alguien puso acá el Luis Cáceres, muy buen tema, creo que el punto no es si financian o no, en especial el contexto de abandono de la institucionalidad, sino los mecanismos. Por ejemplo, con rendición de cuentas, salvaguardia para evitar la captura de intereses y en ningún caso significa la abdicación del Estado en su rol garante del interés público. Y como dice, falta más estudio para ver los aprendizajes y retos. También acá dice, gracias Carlos por la presentación. El caso de Laguna Verde en Atacama, que inicia un proceso SEOL este 30 de julio. ¿Existen mecanismos legales o administrativos para protegerla? También lo vamos a responder la próxima semana. Entiendo que Albermar le ha financiado estudios incluyendo al Consejo de Pueblos Atacameños. ¿Cómo ven esa alianza? ¿Ha tenido frutos o algún aprendizaje? Bueno, ese es un tema también complejo que lo podemos... Siempre son temas. sí. Las presentaciones las mandarán, sí, están todas, de hecho las dos anteriores están ya puestas en el Drive y también en la página web de la U Socioambiental. Yo Eh, subiré también con- esta y también los materiales que acordamos.
Claro, Me el gustaría convenio entre seguir Codelco y la... SQM en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio, ¿qué manera afectará la sustentabilidad de los salarios? Bueno, también la próxima semana. Y uy, hay mucho, así que lo vamos a dejar para la próxima semana los que queden. No alcanzo a leerlo todo, ya son las 8, un minuto. Bueno, agradecemos a todos su atención. Em, Se nota que hay bastante interés y seguro todas las preguntas que han hecho nos van a ayudar a enriquecer la clase, la última clase, que va a ser la final, que le corresponde a Carlos, pero también vamos a dejar unos últimos minutos para responder las grandes preguntas y reflexiones que nos deberían dejar este curso. Así que muchas gracias a todos ustedes. Carlos. Yo muy feliz de estar aquí. Disculpen si a veces hablé muy rápido o horas, me detuve mucho en los temas. Es difícil ver el tiempo cuando estás explicando algunos temas. Así que yo creo que la próxima sesión entonces nos vamos a ordenar más con esto de las preguntas. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido para abordar más temas y vamos a ver lo importante que son las áreas protegidas. Que a pesar de que obviamente, a pesar de que haya actividad económica dentro de ciertas áreas protegidas, siempre es mejor que estén protegidas a que no lo estén, ¿cierto? Es como siempre es necesario. Entonces, eso. Muchas gracias por el tiempo y yo creo que nos Listo, que vemos la estén próxima. súper bien. Chao, chao. Quiero agradecerle ahí a Tamara. Súper, Gracias. muchas Ya. Chao. gracias. Ah, Gracias, Gracias, ahí, Patricia. Tamara, y Genial a Lucy clase. también. y tu Chao. grupo. Ah, Gracias, buenas tardes. Chao. Gracias. chao, Sí, chao. gracias, Chao. chao. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, gracias. Adiós.